Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero a los chicos de AMIR por haber vuelto a contar conmigo este año para hablaros de mi especialidad. Yo soy residente de tercer año de oncología en el Hospital de Alcorcón. Y lo segundo, bueno, felicitaros porque habéis llegado ya hasta aquí, ha pasado lo difícil que es hacer el MIR y ahora os toca algo que, aunque a priori parece que no es bonito, es la elección de plaza. Hay mucho estrés, pero de verdad que ahora entráis en una época que es preciosa, que es la residencia. Bueno, la mayoría de vosotros habréis rotado en algún servicio de oncología. Sabéis que tenemos que definir nuestra especialidad en una sola palabra. Yo creo que si hay una palabra que puede definir a la oncología es humanidad y también empatía. Yo creo que todo aquel que esté interesado en la oncología tiene que tener claro una cosa. No se tiene que limitar a saberse toda la biología molecular o los últimos tratamientos que aparecen en las guías. De verdad que es mucho más importante saber escuchar a un paciente, saber darle un abrazo cuando lo necesita o sentarse al pie de su cama. Porque en oncología yo creo que es de esas especialidades en las que vemos de los momentos más duros a los que se puede llegar a enfrentar un paciente. Entonces yo os digo que es fundamental que sepáis intentar tener en cuenta eso y luego transmitir al paciente tranquilidad y explicarles que vais a estar a su lado, para todo y en todo momento. Bueno, la oncología es una especialidad, por el que ande un poquillo más despistado, es una especialidad puramente médica. O sea, los oncólogos no hacemos biopsias y en cuanto a técnicas hacemos pocas, pero bueno, todo aquel que haga oncología se va a cansar de hacer toracocentesis, paracentesis, punciones lumbares. Lo que sí que hacemos mucho en oncología es investigación. La mayor parte de los hospitales, no solo los grandes, sino también los pequeños, os lo digo porque yo vengo de un hospital pequeño y hacemos mucha investigación, hay mucho ensayo clínico y los residentes generalmente forman parte de esos ensayos. Entonces, yo creo que eso pues, os tiene que gustar mucho. En cuanto a los puntos negativos, bueno, pues si habéis estado por algún servicio de oncología, sabéis que la carga asistencial que tenemos es tremenda. Nuestra especialidad se divide básicamente en planta y en consulta y tanto en un sitio como en otro se ven muchísimos pacientes. La frustración yo creo que es algo que siempre ronda la cabeza de todo aquel que se plantea oncología. Yo creo que se frustra aquel que pretende curar a todos los pacientes. En oncología a día de hoy no se curan a todos. Sí que es cierto, y eso lo iréis viendo, que hay muchos pacientes que se ven en seguimiento, pacientes que están curados, incluso pacientes a los que se les puede dar de alta. Eso para nosotros pues, es un momento tremendo. Luego, bueno, sabéis que el MIR va por modas y la oncología es últimamente una de esas especialidades pues, que se considera pues, un poquillo de moda. Yo creo que eso no os tiene que asustar porque hay muchísimos hospitales en los que se hace una oncología muy buena y bueno, yo creo que eso tenéis que ir a por ella si realmente es lo que os gusta. Bueno, desde el 2013 la oncología se ha convertido en una especialidad de 5 años. Entonces, la organización varía bastante de un hospital a otro. Os voy a decir cómo es en líneas generales. De R1 y R2 es fundamental la rotación por medicina interna. Estamos en la mayor parte de los hospitales un año rotando por medicina interna y luego pues especialidades médicas, un poco eso ya depende del hospital. En mi hospital, por ejemplo, se rota en neumología, cardiología, en digestivo, en nefro y algo que se hace en mi hospital, que sé que no se hace en todos, es rotamos por UBI. Y diréis, ¿un oncólogo en la UBI? Pues sí, rotamos en la UBI sobre todo porque nuestros pacientes no suelen ser candidatos de UBI, entonces, bueno, pues para manejarlos nosotros un poquillo mejor. De R3, básicamente se rota por la planta de hospitalización. Y luego, esto depende un poquillo de los hospitales, entre finales de R3 y R4, pues se rota por especialidades médicas afines a la oncología, como puede ser la hematología o la oncología radioterápica. De R4 y R5 vamos a la otra gran parte de la especialidad, que son las consultas. Es fundamental la rotación por la consulta
y que os enteréis y preguntéis, sobre todo si el residente tiene consulta propia. Y luego también, ya de res mayores, la opción de hacer la rotación externa. Bueno, los fundamentos un poco para elegir hospital, esto yo insisto que es algo que tiene que ser súper personal. Yo creo que tenéis que patearos todos los hospitales, preguntar y encontrar el sitio donde queráis formaros. Yo en oncología la mayor parte de los hospitales tienen un volumen de paciente elevadísimo porque, como podréis suponer, la incidencia y la prevalencia de patología oncológica es muy elevada. Entonces, de eso os vais a cansar de ver pacientes en cualquier hospital. En cuanto a hospital grande o hospital pequeño, bueno, pues siempre en los hospitales grandes pues se ven más cosas, más variedad, pero bueno, tampoco yo creo que eso tiene que ser algo que os agobie demasiado, ¿no? Porque bueno, en los hospitales pequeños se hace una oncología también muy buena. Yo lo que sí que creo que es fundamental y que tenéis que preguntar es que haya consultas monográficas. O sea, que el oncólogo que ve el pulmón no vea los tumores germinales y donde se ve la mama no se vea el colon, porque es que eso es fundamental para vuestra formación como residentes y sobre todo para que tengáis un poco las cosas claras. Preguntar sobre la investigación. Como os he dicho, en oncología se investiga mucho y en la mayor parte de los hospitales hay muchísimo ensayo clínico abierto. Preguntar si os dejan participar en los ensayos. A mí una cosa que me preguntaban mucho, sobre todo el año pasado, la gente que venía a preguntar es los ensayos fase 1. El ensayo fase 1 se hace en pocos hospitales. Eso tampoco creo que debe ser algo que os agobie como residente. Ya si luego os interesa más la investigación, pues podéis dedicaros un poquillo más en profundidad a ello. Preguntar sobre la docencia que hay, sobre si se publica, la posibilidad de hacer tesis. Yo creo que eso es muy importante. La posibilidad de rotación externa. No en todos los hospitales se deja hacer rotación externa. Yo creo que siempre es importante poder salir y ver un poquillo cómo se funciona en el resto de los sitios. Yo recomiendo que preguntéis sobre la medicina interna. Todo oncólogo tiene que tener una base muy buena y muy fuerte en medicina interna. Entonces, interesa rotar por un sitio donde la medicina interna pues sea bueno. Y luego ya cosas, bueno, esto es un poco secundario, pero el número de residentes por año. Cuantos más haya, pues sí que estáis más acompañados, pero bueno, también haces menos cosas. Y luego yo creo que es fundamental y lo más importante que haya buen ambiente, que el hospital en el que preguntéis haya buen ambiente, porque si hay una especialidad en la que necesitas apoyarte mucho en tus compañeros, en tus en tus residentes, en tus adjuntos, es en oncología, porque a veces se hace un poquito cuesta arriba. Bueno, en cuanto a la elección de plaza, como veréis, se elige desde números muy bajos hasta sitios donde se puede coger oncología con números altos. Yo creo que hay muchísimos hospitales donde se hace oncología y donde la oncología, por regla general, se hace bastante bien. En Madrid pues están los típicos que son el 12 de octubre, el Clínico, La Paz o el Gregorio Marañón, que quizás son un poquito pues, los mejores. Y aquí se fue desde el año pasado, desde el número 21 hasta más del 2.300. O sea, como veis, el abanico es amplísimo. En Cataluña está el Hospital del Mar, el Vall d'Hebron, el Bellvitge, el Clínic. Aquí también veis desde el 112 hasta casi el 3.900. En Andalucía, las Vírgenes, el Rocío, la Macarena, y luego el Hospital de Málaga. Aquí está también desde el 7 hasta casi el 3.500. Como veis, es que hay un margen amplísimo de oportunidades. Entonces, bueno, yo creo que a todo aquel que quiera hacer oncología le animo, vamos, totalmente. Es la especialidad, pues para mí, que os voy a decir, es la más bonita y de verdad que veis mucha medicina interna y sobre todo el otro lado de la medicina que a veces nos olvidamos, y es que los médicos somos humanistas y eso no nos podemos olvidar nunca. Así que nada, muchas gracias y enhorabuena, chicos.